pantalla con todo otra vez. Buenas. Hello. Déjame un chiquete poner. ¿Qué? ¿Dónde está? Bienvenidos Mi a gente. este episodio. Sí, Episodio, ¿qué se dice? Esta entrega sabemos que tenemos un día de atraso. Que de ya Pop me han Crime Files. escrito. Ya te han escrito, señores, pero ustedes tan fuertes. Los amamos. Eso es a mí me gusta eso. Me gusta que la comunidad de que faltamos un día, hasta de que, ¿qué pasó Claro. ahí? A mí me gusta Pero eso. ustedes Y saben que debemos los ser más trabajos. consistentes, pero la verdad es que, señores, miren, a menos que nosotros no hagamos esto como que un day pass y lo hagamos todo, Ajá. a veces se complica. Es complicado porque, bueno, está el trabajo, pero hoy, bueno, ya vamos a Hoy concluir. vamos a darle, sí, la conclusión al fondo de este caso que me tiene mala. Porque ya llegamos, lo dejamos en el punto donde era que yo quería llegar. Está preso el hombre, pero honestamente el episodio pudo haber durado 3 partes, pero let's not. No, yo traté de igual en pila de vaina, pero traté como de ponerlo lo más preciso y conciso posible porque si todo lo que pasó la otra vez los dejó en shock, ahora es que viene lo lindo. ¿Qué cuenta? Lo de oye fue una chambra. No, no puede ser. Ay, Dios mío. Y mira que el juicio fue al mismo tiempo que, que el de ¿Qué? él. Ajá. Ah, pero no, pero Eh, opaco, oye, entonces. sí, lo que es que te fue en Canadá. Los canadienses saben que son más de mío. Ah, es Pero, verdad. Sí, very demure. exacto. Miren, Very mindful. la primera parte la dejamos Ujú. con el arresto de Paul Bernardo. Así es. Inmediatamente, él se constituye En eso, abogados. en abogado. Así es, correcto. Lawyered up. Su, Así mismo, su abogado, Ken Murray, respondió básicamente que la policía y la fiscalía necesitaban pruebas. Según él, todo lo que le habían presentado a él, cuando le mandan lo que tienen, y él va y averigua todo, él dice que ahí no hay fundamento de nada y que nada de lo que la policía tiene demuestra absolutamente nada. Él dijo que iban a tener que, en verdad, bueno, que investigue más a profundidad Show me the porque, money. exacto, lo que ustedes me están enseñando aquí, no existe evidencia que vincule a Paul con estos hechos que esta señora está diciendo, la Carla. Ahora bien, hay un detallito bien Bueno, interesante. la evidencia es el testimonio de la señora Carla. So Mi far. amor, buckle up, Buttercup. Yo te voy a Eh, decir que I wanna say I'm surprised, but I'm not gonna be. Porque ustedes saben desde el principio que yo tengo no, mi... no, Yo sé que Carla tiene cocorícamo. no, o sea, come on. Pero bueno, pero va a ser rico contárselo, miren. En el documental, en la docuseries esta de este caso, aparece un testigo que yo mencioné ya el episodio pasado, que él nunca se revela, se presenta de forma anónima, pero se sabe, como yo dije, que eres el exnovio de una de las hermanas de Carla, que incluso fue el que llamaron, que la otra hermana llamó cuando ocurrió lo de la hermana, el día de Navidad y eso. Pues ese hombre, que bueno, que se hizo como pupilo de él, decide llamar a la policía para hablarles sobre Paulo y Paul, whatever. Eh, por cierto, por favor mantén tu boca al frente del micrófono. Que te encanta mover esa cara y se va la señal. Disculpe, mi gente. Ay, Dios mío, señores. Yo creo que, no sé, de repente quiero Exacto, cambiar eso este que hiciste ahora micrófono. mismo. Quiero cambiar este micrófono, a ver, pero bueno. Ok, miren. Durante la investigación, los agentes lo entrevistan, llegaron a una conclusión muy importante cuando él cuenta sobre sus visitas, como yo dije la otra vez, a la casa. Él había estado en la casa en 3 ocasiones mientras Kristen permanecía cautiva, secuestrada y retenida en el sótano. Durante el interrogatorio le hicieron todo tipo de preguntas, que si le escuchó algo, que si vio algo, que si percibió algo, un olor extraño, que si notó que algo no estaba bien, que cómo era el comportamiento de Paul. Entonces, él recordó
que, que yo creo que yo lo comenté la semana pasada, que él entrenaba al perrito que tenían a Buddy. Nadie le hacía, lo hacía cuando el perrito hacía las cosas bien, le daba un treat y vaina, pero cuando lo hacía mal, o el perrito se hacía pipí dentro de la casa, él lo ponía de castigo y lo llevaba al sótano y lo encerraba en una jaula metálica que tenían para eso. Al mirar atrás, el testigo dijo que él sí llegó a escuchar ruidos extraños mientras estaba en la casa. Probablemente asumió que provenían del perro encerrado en el sótano, porque en una jaula de esas jaulas en ruido con un perro, y no era un perro tan chiquito. Dijo, bueno, obviamente comentó lo difícil que ha sido para él cargar con esto, que ha perdido incluso trabajos y amistades que lo acusan hasta de ser partícipe por estar ahí, por no decir nada. Pero que en realidad él no sabía, él entendía que eran movimientos del perro que quería salir de la jaula. Y como él no, señores, cuando tú tampoco tienes idea de nada, ni sospecha de nada, tú tampoco estás Claro. atento a que tú te oyes una vaina rara en un sótano. No, Scott y Burnside. además tú no vas a una casa ajena y que hay un sonido y tú vas a decir, ¿qué es eso? Pero Exacto, averigua a ver, vamos a ver cuál es ese sonido porque tú arregó, tengas una casa ajena. O sea, a menos que le hubiera dado arregoso. el bajo, pero entiendo por el contexto que a lo mejor esa Kristen estaba viva todavía cuando él visitó la casa. Claro. Y no, es que no, o sea, yo ni sé. Bueno, hay un periodista que se llama Scott Burnside que contó que él estaba en la sala de redacción del Toronto Sun y recibió una llamada de un informante que tenían de la policía que le dijo que revisaran por favor toda la información que tenían sobre el llamado violador de Scarborough. Explicó, aparentemente, o sea, esta fuente le explica que aparentemente los investigadores habían encontrado algún tipo de conexión entre los asesinatos de estas dos jóvenes y los ataques del violador de Scarborough. Claramente, Carla contó que Paul le había confesado que él era el violador de Scarborough y se lo dijo el primer día de su luna de miel. Ah, Ay, pero ¿cómo? complicidad total. Ay, amiga. Sepan, don, lo más llamativo es que los investigadores, miren, antes de yo seguir con lo que voy a decir, amiga, tantas son las similitudes, tanto es, o sea, esto es tan paralelo a OJ que aquí la policía no tiene nada que envidiarle al LAPD y no lo digo por nada ¿Qué? bueno. La policía te está extorsionando. Dinero. Sí, Que pero mira. ellos viven de lo que te están ganando. Señores, qué fuerte. Em, Mira, los cállense, esta investigadores. habladera de oye, yo tengo varios días ya hojeando la serie otra vez. Es verdad. Esto es una adicción. Pero bueno, Yo de vez en vamos cuando a la ver veo. qué hizo la policía, el Ah, Toronto o que, PD. o que no hizo. Mm, Los investigadores habían recibido dos pistas ya que apuntaban a Bernardo 3 años antes, en el verano del 90. Un año antes del asesinato, en el año 90, que fue un año antes también del asesinato de Leslie, que fue la primera chica que él metió en el sótano. La primera llegó en junio, que provenía de una persona que trabajaba en un banco. La segunda fue proporcionada por Tina Smyrnis, que era esposa de uno de los tres hermanos Smyrnis, quienes formaban parte del círculo más cercano de amigos de Bernardo. Tiempo después, Tina declaró que ya les había contado a los detectives que Bernardo había sido contactado por la policía en diciembre del 87 como parte de su investigación por las violaciones, o sea, más para atrás todavía. Además les explicó que él hablaba con frecuencia sobre su vida sexual y que le confesó que disfrutaba del sexo violento. A pesar de esas advertencias, la investigación avanzó muy lento. En... Ajá, una dígame. pregunta. ¿Pero en qué consistieron las pistas? O sea, ¿cuál fue el reporte
O Pero, por qué a esa chica le llamó la atención. O sea, a él le gustaba el sexo violento, ok, pero ¿por qué ella reportó que quizá él tenía algo que ver con los ataques de las violaciones? vamos, déjame terminar las ideas. Es Para que yo tengo preguntas. explicarte. Ok, adelante. Ujú. Es poniendo el En contexto, mi julio, gente. está bien, en julio del 90, 2 meses después de que la policía recibe esas pistas, la policía finalmente entrevistó a Paul porque su apariencia coincidía con el retrato hablado del violador de Scarborough. Como yo conté la otra vez, que ese retrato se regó por todos lados. Y tú ¿Verdad? dijiste que era ping pong y yo estoy como que, pero ¿por qué que todavía no lo han No, 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 encontrado? no, señores. El retrato es básicamente una fotografía de él. Esto es fuerte. Entre mayo y septiembre de ese mismo año, del 90, los investigadores obtienen muestras de ADN de más de 130 sospechosos, que yo lo conté en el episodio pasado. El 20 de noviembre del 90 vuelven a entrevistarlo, ¿verdad? Esta vez, durante 35 minutos, él fue voluntariamente de lo más tranquilo y se entrevistó con la policía. Cuando los detectives le preguntaron que por qué él entendía que él estaba ahí, él dijo que él estaba consciente que el retrato compuesto del agresor se parecía bastante a él, porque hijo de perra, como él Wow, solo, pero osado, mi amor. Él pues es estaba más sin miedo al éxito. así mismo, más osado fue que él voluntariamente y sin objeción les dio una Dio prueba su de ADN. ADN a la No. policía. Pero ¿y qué hizo la policía con ese ADN? Dame, pero espérate, Amber Melody. No, pero que no puedo. Pues la policía cogió su prueba de lo más normal y ellos aparentemente dijeron, ay, bueno, como él es de voluntariamente, bueno, no, pues no creo que él tenga nada que ver con nada, porque mira cómo él la dio así, tranquilamente. Así que ellos le creyeron más a él que a Tina Smirnis, que a pesar de la información detallada que le proporcionó. Toda esta información vino a raíz de que ella vio la foto y les empezó a contar de los comportamientos y conversaciones raras que él tenía. Obviamente esto fue criticadísimo más adelante. Y además de esas dos personas en el documental, dicen que no fueron los únicos allegados y hasta familiares de él que llamaron a la policía. Hubo más gente que les dijo que lo investigaran, que él era idéntico al maldito retrato. Y gente que dijo, ese tipo es raro. Pero espérate. Entonces, Wait a minute. Tú me estás diciendo a mí que así ellos es. cogieron la muestra de ADN, la metieron en una gavetica y la cerraron. Vamos Y a ni llegar siquiera allá la ahora pasaron mismo. por nada. Tú verás ahora. Esta mujer quiere que yo le cuente el caso entero en No, 2 pero minutos. ¿cómo era que se llamaba el oficial de O.J. Simpson? El blanco, El que el dijo del the lío. N-word. Esa era una chambra. Una chambra. Conchole. Así mismo. Porque por lo menos recogió los guantes y toda la vaina. Esto, mira, Ay, Dios ellos mío. agarraron la muestra de ADN de Bernardo, de Paul Bernardo. Nada, fue enviada al laboratorio, pero por aparentemente una combinación de negligencia, incompetencia y falta de diligencia, nunca se analizó a tiempo. La evidencia quedó archivada durante años y no fue hasta el 93 cuando el reperpero se arma básicamente, cuando el laboratorio dijo, ay, eso está ahí. Sí. Pero tenemos un ADN. Como ustedes, mucha gente sabrá que es fanática de esta temática, de este podcast, y bueno, a principios de los 90 fue que se empezó a utilizar esto como una herramienta para estas situaciones. Pues llegó la llamada de los técnicos a los detectives y Effective Wonder. Paul Bernardo era el violador de Scarborough. Wow, surprise, surprise. Surprise, surprise.
Tú sabes que los policías, eso ha sido un escándalo, tú sabes. No, Eso pero yo me sí que imagino. yo soy... Y además en Canadá también, porque espérate, o sea, realmente eso dejó mucho que desear, pero no podemos decir que no podemos comparar que es lo mismo que las sandeces que se ven en los estados. Entonces No. yo me imagino que eso causó, ¿cuánta gente fueron despedidos? Eso mismo te iba yo a decir. Yo no entiendo cómo ellos todos tienen trabajo. Porque yo fuera el comisionado, el alcalde, quien sí digo, me los cancelan Limpio hoy a a todos. todos y todes. Y se va, sí, y antes tienen que entrenar a todo el que venga. De Claro. verdad. Pues sí. Nada. La investigación sigue su curso sin esta pieza clave de evidencia y Paul permaneció en libertad, como ya saben. Esa demora se convierte en uno de los errores más graves y más criticados de ¿Cómo, güey? toda la Espérate. investigación. Un momento. 1 minute. Él siguió en libertad aún después que No, 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 confirmaron no, con el amiga. ADN. Ah, ok. Esto es antes de... Ok. Esto es antes del Acuérdate, 93 que tú estabas hablando ahora. acuérdate que él dio el ADN en el 90. Sí, y él siguió en libertad hasta el 93. Claro, él siguió en Y no libertad fue porque por de el eso no le ADN, hicieron sino nada. que fue por la chica. Ok. Dale. No, pensé que tú me habías dicho que la habían soltado. Entonces ahí ya iba yo a dar Pero para las otra récords tesis. para las récords de estupideces que esta gente hicieron, que lo soltaran no iba a hacer nada. Ay, Dios mío. There's more. Esta demora, como dije, bueno, un error fatal. Algunos policías intentan justificar la demora diciendo que en ese momento solo había un científico calificado para procesar este tipo de pruebas de ADN. Y bueno, si bien es cierto que la tecnología era mucho más limitada que hoy con estas situaciones, estos estudios, pero aún así resulta muy difícil de entender una espera de casi 3 años. Te paso 3 meses, pero no 3 años, lindo. Wow. Entre el 90 y el 93 pasó demasiado tiempo, incluso si el laboratorio tenía poco personal o una enorme acumulación de casos, es razonable, bueno, que para que esa muestra pudo haberse procesado en cuestión de meses, no de años. Y ahí aparece la parte entonces más, bueno, fuerte de todo este show del ADN. Si el ADN de Paul se hubiera analizado poco después de su entrega, la muestra probablemente habría sido identificada. Bueno, probablemente él había sido identificado como el violador de Scarborough mucho antes y habría sido arrestado antes y las dos jóvenes que asesinó después nunca habrían llegado a convertirse en sus víctimas porque lo hubiesen atrapado. Claro, todo esto es lógico y tiene mucho sentido. En febrero del 93, cuando está la Carla en el medio de todas sus entrevistas, ya Paul está preso, pero obviamente ya la siguieron entrevistando por mucho tiempo más. Las autoridades presentan 16 cargos de agresión sexual en su contra de Paul por los ataques atribuidos al violador de Scarborough. Sin embargo, la investigación por los asesinatos de Kristen y Leslie seguían en curso todavía, no se le habían presentado cargos por esos crímenes. Mientras tanto, la prensa y toda la opinión pública empezaron a hacerse las mismas preguntas, porque las autoridades aún no han registrado la casa de Paul Bernardo. Tú estás oyendo todavía. ¿Y Pero por qué si imagínate, existe? espérate que ya, en la casa de Paul Bernardo ya no hay nada. También ahí tenemos que estar claros. Los cassettes, bueno, que hay que darle rewind al cassette. También se preguntaban por qué si existía una denuncia tan grave, todavía no se le acusaba formalmente de los asesinatos. O sea, había mucha incertidumbre con ese tema. Claro, quizá la gente desesperada, sin evidencia palpable, no le pueden presentar los cargos porque no somos locos, eso pierde tiempo y dinero a las personas que pagan impuestos. Aunque Carla contó todo esto, como dije, no hay pruebas, solo la palabra de ella. El 19 de febrero del 93 emiten la orden de registro a la vivienda de Paul y Carla. La policía lo que quiere es encontrar las supuestas cintas donde aparecen esas mujeres secuestradas y asesinadas, así según Carla. El registro de la casa se tomó 10 semanas. Ajá. What? Así ¿Y de qué es. tamaño era la casa? Bueno, amiga, esa casa la dejaron vuelta un etcétera. Vuelto un tollo.
¿La El dejaron lío, los propietarios o no, la los policía. agentes? Ah, El lío era que Carla no sabía dónde estaban esas cintas específicamente, así según ella. Ella dijo que quizás estaban en el garaje. pequeño Esta casa detalle. la voltearon esa casa. O sea, la Y no voltearon. aparecían las jodidas cintas. Ah, no apareció nada. Ay, Dios No mío. encontraron, no encontraron ni siquiera evidencia física que demostrara que esas dos jóvenes habían estado dentro de esa casa. Decenas y decenas de agentes que participaron en el registro no encontraron nada. Nada, ni eso, ni la cinta, nada. Y entonces, bueno, ya lo tienen preso como quiera por las violaciones. Sí, sí, pero tú sabes lo que las personas empiezan a especular. La corona de la fiscalía ya. Es un poco The confuso. Crown. Exacto. La corona dice, bueno, claramente él no es estúpido. Él sabe ya todo este lío que la mujer fue a la policía. Esa cinta él la tuvo que haber destruido hace rato para, ¿sabes? Para no enterrarse el cuchillo más. Pero esto deja a la policía en una situación bien complicada. No tenían evidencia forense que lo vincule directamente con los asesinatos. Tampoco contaban con pruebas circunstanciales sólidas. En realidad, tenían muy poco para construir los casos. Su principal testigo sigue siendo Carla. En ese momento, la imagen que se tenía de ella era de la mujer maltratada y sometida por un esposo extremadamente violento. Sin las cintas de video, toda la acusación dependía en gran medida de la credibilidad del testimonio de ella. Qué pena. Antes de avanzar con el caso contra Paul, la fiscalía necesitaba entender quién era Carla realmente y cuál había sido su papel en todo este asunto. Hasta yo quiero saber. Una de las cuestiones más importantes era determinar hasta qué punto sus acciones habían sido consecuencia de la manipulación, el control o la coerción ejercidos por Paul. Si realmente había actuado bajo amenaza y abuso o si había participado de manera voluntaria. Si la corona no lograba explicar con claridad el rol de Carla, su credibilidad iba a quedar completamente destruida en el juicio por parte de la defensa. Y como gran parte del caso dependía de su testimonio, no querían poner en riesgo el proceso de Paul Bernardo por ella. Antes de llevar a Carla al estrado, las autoridades hicieron todo lo posible por entender quién era y cómo podía responder durante un juicio. Sabían que la defensa iba a intentar, obviamente, desacreditarla. Así que había que evaluar su estado mental para dar credibilidad al testimonio. Carla fue internada en un hospital psiquiátrico donde fue entrevistada y evaluada por varios especialistas. Uno de esos informes elaborados por el Dr. Long concluía que Carla había sido lo suficientemente manipulada e intimidada por Paul Bernardo como para terminar atrapada en una situación que fue escalando con el tiempo. En otras palabras, el psiquiatra sostenía que Carla había sido una persona comprometida por la influencia de su esposo. Según su evaluación, su capacidad para tomar decisiones de manera libre y autónoma estaba gravemente afectada. La idea central del informe era que el control psicológico ejercido por Paul había limitado significativamente su capacidad para actuar por voluntad propia. Y parece que ese fue el consenso de los estudios. Pues, the hell well. Well. Viene un I've giro been waiting inesperado. for this. Viene un giro. A ver. Un giro. Un giro. Gira que gira. Kim Doyle, la asistente legal del abogado defensor de Paul Bernardo, el señor ¿cómo era? Ken Murray, contó que una vez que la policía terminó de ejecutar la orden de registro y se fueron de la casa, el equipo de la defensa obtuvo permiso para ingresar a la vivienda No lo puedo creer. y revisar cualquier elemento que aún pudiera ser relevante para el caso. Y así cogieron para allá el 6 de mayo de 1993. Mientras inspeccionaba la casa, Kim comenzó a revisar una habitación del segundo piso de del segundo piso de la casa de Paul Bernardo. Él lo utilizaba como un estudio, sala de música, y encontró varias bolsas de basura repletas de documentos.
Y ella se sentó a revisar todo. Tranquilamente ahí, una loca. No, pero ese era su trabajo, mi Eh, amor. En un momento llegó Kim Murray con una nota escrita por Paul Bernardo. Después de leerla, Murray fue directamente al baño, se subió al borde de la bañera y comenzó a desmontar una lámpara de techo. Metió el brazo dentro del hueco, casi hasta el hombro, y después de palpar por unos segundos, empezó a sacar varios objetos y se los entregó a Kim. Eran 6 cintas de video. Cuando más tarde, Kim se Yo no sentó a puedo creer, repasar el señores. contenido. No. Escucha. Policía. No lo puedo creer. Cuando más tarde Kim se sentó a ver el contenido, la sorpresa de ella fue todavía mayor a que le entregaran las 6 cintas. En las imágenes, no solo aparecía Paul Bernardo, Kristen French y Leslie Mahaffey, también aparecía Carla Morca participando activamente en las agresiones sexuales. ¿Qué? Cara. Según Kim, las grabaciones no mostraban a una mujer actuando bajo coacción o siendo obligada a participar. Carla actuaba voluntariamente, dijo Kim. Las 6 cintas mostraban a Paul Bernardo y a Carla Homolka agrediendo sexualmente y torturando a Kristen French y Leslie Mahaffey. Pero había otro detalle que cambiaba por completo Yo la sabía que percepción esa del tipa no era caso. inocente de nada. Pero con esa cara loca. En cada uno de los videos, Carla no aparecía como una simple espectadora. En distintos momentos participaba activamente y en ocasiones incluso dirigía lo que estaba ocurriendo. Para Kim, aquello obviamente cambiaba por completo y para todo el mundo la narrativa que las autoridades habían construido hasta ese momento. Si las cintas reflejaban lo que ella estaba viendo, y todo el mundo lo percibía como tal, entonces la imagen de Carla como una víctima completamente sometida por su esposo ya no parecía sostenerse de la misma manera. Kim Doyle contó que incluso años después el simple hecho de escuchar la palabra cintas la sigue afectando. En sus propias palabras dijo que fue la experiencia más impactante de toda su vida. Describió el contenido de las cintas como algo horrendo, espantoso e inimaginable. Aseguró que las imágenes que vio fueron tan perturbadoras que hasta el sol de hoy sigue siendo un detonante emocional para ella. Wow. En ese momento, solo una pequeña cantidad de personas sabían que las cintas existían. El abogado Kim Murray y su equipo. Mientras tanto, la policía sigue intentando construir un caso por los asesinatos de estas 2 chicas. Ellos entienden que no han encontrado las cintas y la pieza central sigue siendo la Carla. Ok. Cuando Kim Murray vio las grabaciones, entendió inmediatamente cómo podían cambiar el rumbo del juicio. Y ahora tiene una herramienta para desacreditar por completo a la principal testigo de la fiscalía. La estrategia de la defensa pasó a ser muy clara. Desviar la atención de Paul Bernardo y centrarla en Carla. Pero sin entregar la cinta. Espérate. Ah, no, porque... El mensaje era ese, como que la verdadera Carla no es la mujer indefensa que describió la fiscalía. La verdadera Carla es la que aparece en las cintas. Y si era la realidad, entonces el testimonio iba a quedar completamente destruido ante el jurado. Sin embargo, Murray tomó la decisión de que en lugar de entregar las cintas a las autoridades, las iba a esconder. No, pero él no tiene obligación de entregar ningún discovery de nada. Él tiene una obligación con su cliente. Actually, allá sí. ¿Qué? En casos penales. Uh-huh. Si tú no lo vas a utilizar, porque si tú lo vas a utilizar en el juicio, tú tienes una obligación de entregar esas evidencias, pero si tú no lo vas a utilizar, eso no tiene que ver la luz del día, nunca. Por eso yo estaba de que pero déjame, quiero terminar mi cuento. Termina. Es que no puedo. Emotions are running high. Sí. Él iba a conservar esa evidencia, ¿verdad? Como una especie de
que esto quiero que responda un poco lo que tú estás preguntándome. Eh, Él iba a utilizarlo como una carta bajo la manga. Él iba a esperar hasta el juicio y delante de todo el mundo iba a sacar las cintas, se le iba a poner, iba a decir que ella es una habladora para eliminar la credibilidad frente al jurado y sorprender por completo. Pero como tú misma acabas de decir, por ley, esa evidencia física, si se va a presentar en el juicio, tiene que ser entregada y notificada a la otra parte. No solamente eso, tú vas a decir que, ajá, ella es una habladora, pero mi cliente también es un malto abusador. Y que como que Exacto. Entonces, él sí las quería usar, pero él roba, no se pero no puede. roba motor. Exacto. Bueno, él roba, pero ella también roba, eso era. Claramente él no puede utilizar esas cintas de esa manera. Si las va a presentar en el juicio, se tienen que entregar. Pero no, él decidió no informar que estaban en su poder. Perfecto. Lo que se resuelve es, en lo que todo esto pasa, Paul debía comparecer ante un tribunal en St. Catharines para ser acusado formalmente de los asesinatos de Kristen French y Leslie Mahaffey. Sin embargo, las autoridades decidieron aplazar esos cargos de manera indefinida y públicamente no ofrecieron ninguna explicación. Yo entiendo que no tienen todavía nada concreto y no pueden estar de ridículo. En ese momento, nada, todo seguía de nuevo dependiendo de la Carla. Ella seguía en entrevistas, tratando de fortalecer y la credibilidad de ella, con la fiscalía, con la corona, whatever. Y así fue como Carla comenzó a construir una narrativa que los investigadores y fiscales estaban dispuestos a aceptar. Cuando Carla decide contar a la policía sobre las cintas, todo lo que sabía se colocó en una situación muy indelicada. Si la policía llegaba a encontrar esas cintas, su contenido tendría que coincidir con lo que ella estaba diciendo, por eso decidió adelantarse a la evidencia. Comenzó a admitir que aparecería en las grabaciones, pero explicó que su participación había sido forzada. Yo quiero hacer un paréntesis para decir algo que viene al caso, pero no viene al caso. Todas las personas en el hospital psiquiátrico que analizaron a esa niña son unos incompetentes y hay que removerle sus licencias. Esa tipa ¿Por claramente qué? esa tipa es una sociópata. Y esta gente dijeron que no es que una maltratada. Ok, pero yo tengo una pregunta. ¿Alguno de esos de esas personas que am, hicieron esas evaluaciones fueron contratadas por las partes o fueron Claro, por la evaluaciones? corona. Ah, por la corona. Ah, bueno. Y la defensa no. Vamos más, eso va a llegar Ok. en su debido momento, señora. Ok. Eh, Joel está harto de mí en este episodio. Que no, déjame me gusta que hablar. pregunte. Ese contenido. Mira, oye. eh, Ella comenzó a admitir que iba a aparecer en las grabaciones, pero explicó que todo había sido forzado. Le dijo a los investigadores que Paul la había obligado a involucrarse en las agresiones sexuales contra las dos chicas, bajo coerción. Ella básicamente dijo, si yo aparezco ahí fue porque él me obligó. Estoy colaborando con ustedes para que puedan condenarlo. Desde el principio, Carl intentó distanciarse de cualquier responsabilidad en lo que le ocurrió a Kristen French específicamente. Les dijo que había tratado de ganarse su confianza, que conversaban, que incluso se maquillaban juntas. O sea, todo el mundo está como que, pero maldita loca del diablo, ¿cómo que tú estás maquillando medio de este maldito lío? Era una imagen obviamente muy distinta a la realidad, que según las cintas se estaba desarrollando dentro de esa casa. Así, Se consideraba que Carla tenía un coeficiente intelectual muy alto, por lo que era perfectamente capaz de aprender qué decir, adaptar su relato y construir una versión de los hechos que le favorezca. Pero había otro problema que Carla conocía muy bien, y aquí vamos a tomar otro giro, mi amor. otro. Ah, pero no está fácil. Las grabaciones, además que tenían lo ocurrido, bueno, tenían a Kristen French, a Leslie Mahaffey, también incluían imágenes de cómo drogaron, agredieron sexualmente y la resultante muerte más tarde de su propia hermana Tammy Homolka. What? En la Navidad, pero ¿cómo así?
en mi propia casa. La ahogaron con el trago. Ella se jugó sola, pero... Ella contribuyó. No, pero es que ellos la drogaron, claro que se iba a ahogar. La drogaron hasta la inconsciencia. What? Carla sabía exactamente lo que aparecía en esas cintas, porque había estado presente durante las grabaciones, por eso entendió que necesitaba adelantarse también con ese tema. En su primera declaración nunca les había contado a la policía que la muerte de Tammy pudiera estar relacionada con algún delito. Para la policía hasta el momento el fallecimiento de la pobre niña había sido una tragedia, un accidente, tú sabes, algo que no tenía ningún indicio de criminalidad. Sin embargo, Dios Carla mío. sabía que si algún día esas cintas aparecían, esa versión ya no se iba a poder sostener. Obvio. En mayo del 93, en medio de todas sus entrevistas, dijo lo siguiente: esto es lo más difícil porque es mi propia hermana. Paul se me acercó queriendo y me dijo que quería tener relaciones con Tammy. Carla explica que era tan insistente que dijo, ay hombre, ya que lo haga para que me deje tranquila. No, pero esa tipo es una psicópata. Y así comienza a contar el hecho de que Paul Bernardo lo obligó en contra de su voluntad a suministrar alonato de la clínica veterinaria en grandes dosis y a drogar a su hermana hasta dejarla inconsciente en la sala de recreación familiar. El alonato también puede ser fatal, o sea que hubo más factores además del alcohol. Carla contó que el único producto químico que estaba cerca de ese alonato no se colocó directamente en su cara, ella dijo, sino que lo sostuvo a cierta distancia solo para ponerla a divariar, tú sabes, medio tonta. Cuando las cintas realmente se ve a Tammy siendo drogada y agredida sexualmente, Carla no solo sostuvo el trapo lejos, como dijo, se lo pegó de la cara directamente. Como asistente de un consultorio de veterinario, ella sabía perfectamente que eso era una dosis mortal, lo tenía muy claro. Ella dijo, sí, puse el alonato en un paño y lo sostuve cerca de su cara y Paul la violó. Tuvo relaciones sexuales vaginales con ella y relaciones sexuales anales con ella y luego ella vomitó y dejó de respirar. Una de las cosas que aparecía en las cintas era que Paul le dijo a Carla que tenían que hacerle cunilingus a Tammy, que estaba inconsciente, y ella lo hace. El que no sabe lo que es cunilingus, vaya No, pero googleelo. yo no lo puedo creer. Disgusting. Pero, ¿en qué Obviamente, momento de la cena de Navidad pasó esto? no, porque acuérdate que ya que eso fue tarde, ya todo el mundo se había ido a Ellos se habían ido a acostar. acostar y ellos se quedaron de que en el after Ellos se party. quedaron de corito ahí, ajá. Pues, Un corito privado. obviamente, bueno, Ay, Dios mío. obviamente ella no dijo esto a la policía porque eso le iba a dejar muy mal parada. Pero en las cintas está clarito todo. Ah, ella no lo dijo. Esto se determinó. Yo pensaba que ella había confesado esa parte al final. No, No. mi amor, no, todo esto yo te estoy diciendo lo que hay en la cinta de verdad. Ella solamente dijo que ella estaba ahí viendo y que él la violó y la obligó a ella a drogarla y ya. Lo otro que yo te dije fue porque de la cinta se ve absolutamente todo. Ok, pregunta. ¿Qué ella esperaba? O sea, porque ella sabía que las cintas estaban ahí y ella dijo que habían cintas. Entonces, ¿cuál es? En su cabeza de sociópata ella pensó Sí. que le iban a ver como la maltratada, como la víctima y como ella se estaba pintando como una víctima y van a decir que ella estaba actuando normal en la cinta, pero que en verdad era porque ella estaba como numb a toda esta mierda. Pero no era el caso. Pues viene más vaina. Ay, Dios mío. Ok, seguimos. La reacción de la policía ante esto fue como que la policía estaba como que, wow, esto es un paso adelante, qué testigo tan buena que está confesándolo todo. Qué bueno, wow, te van a poner en el estrado, excelente. De verdad, ellos estaban felices, Ay, Dios mío. pero obviamente hay muchos expertos y personas
y hasta yo, todo el mundo que está leyendo esto y escuchando esto o ve un documental va a hacer la misma pregunta. Tú como policía no paraste 2 minutos y dijiste, espérate un momento, tú le diste a tu esposo voluntariamente a tu hermana de 15 años para que la violara. Como, ¿what? Eso era para esa mujer y ahí trancarla ahí mismo. Like, how? Wow. En esos momentos ya, este es un comentario que hace un abogado en el documental, no sé si era el periodista ya, ni sé, sale tanta gente. Y es verdad lo que él dice, como que no me digas tú a mí que tú eres la mujer abusada, el síndrome de la mujer maltratada, cuando en ese momento recuerda que estábamos viviendo en la casa de los padres. No me digas tú a mí que un día delante de todo el mundo tú no te podías cuadrar y decirle a él, te me larga de aquí y enfrentarlo. Pero Ahí tú claro, no estabas sola, tú no vivías sola, tú tenías no tu familia solamente entera eso, ahí. que ella no se había casado cuando mataron a la hermana. No. Entonces, O sea, tú dime, tuviste todo el chance del mundo de salirte de esa de situación si no de verdad te estaba casarte. manipulando. Exacto. Y no casarte. Pero esto, o sea, Eso no se lo cree ni ella. claramente, exacto, claramente, por eso es que se sabe que todo es mentira, porque cualquier otra persona hubiese de alguna manera hecho saber lo que está pasando en la habitación de ellos. O sea, esto es una locura total, this is a clusterfuck. Pero aún hay más. ¿Qué? No, Con el paso, con el paso de las entrevistas comenzaron a surgir. the gift that keeps on Comenzaron giving. a surgir más dudas sobre la versión de la Carla. Carla parecía sentirse como más cómoda ya en los interrogatorios. Y esa confianza, ella entendía que le daba una ventaja. Porque ella podía seguir moldeando todo su cuento sin temor a que, tú sabes, existiera una prueba que la fuera a contradecir, porque ella se está vendiendo como la traumatizada para cuando vean la cinta entiendan que todo lo que está ahí es porque ella está obligada, aunque no se note. Porque ya es mental lo de ella, según ella. Bueno, es mental, sí, pero bueno. Pero su actitud también comenzó a cambiar. Ya no proyectaba únicamente la imagen de una mujer asustada y sometida, sino de alguien mucho más segura y con un control fuerte sobre la narrativa que estaba construyendo. Un momento de la investigación que llamó mucho la atención más adelante a los expertos y bueno, personas interesadas en esto, periodistas, fue relacionado con el asesinato de Kristen French. Carla declaró que ella y Paul discutieron para qué hacer, porque se acercaba la cena de Pascua con la familia. Según ella contó, ella le dijo a Paul que tenían que ir, que ya será muy sospechoso no presentarse mientras esta chica adolescente permanecía secuestrada en la casa. También explicó que le preocupaba irse a trabajar dejando a Kristen cautiva por miedo a que pudiera escapar. Aunque ella dijo que ella no le dijo directamente a Paul que la matara, ella sí reconoció que sabía que la joven tenía que desaparecer antes que ellos retomaran su vida cotidiana, por lo que se entiende que al final básicamente ella fue la que tomó la decisión de que esa tipa había que matarla. Ella dijo que no lo dijo, pero ella se lo dejó entredicho al esposo, como que bueno, pero ella tiene que hacer algo, o sea, ella no puede Claro, seguir hay que resolver este problema. entonces básicamente ella fue que le dio la orden de que la mate. Oh my goodness. Para muchos analistas claramente eso es una afirmación bien reveladora, como que muy difícil conciliar ese tipo de razonamiento con la imagen que ella estaba Quiere presentando proyectar. Ajá. Y esa precisamente una de las, ¿sabes?, de las controversias más grandes del caso. Hay gente que dice que las autoridades estaban tan concentradas en conseguir una condena contra Paul que aceptaron la versión de Carla con muy pocas objeciones. No la cuestionaron más allá de lo que yo les interesaba sobre él. Ellos querían su testigo principal y no le importó ninguna inconsistencia que ella pudo haber dicho. Te estoy diciendo que lo de Pero es una LAPD fue una estupidez. chambra.
Em, Otros creen que Carla entendió perfectamente la posición en la que ella se encontraba, claramente. She understood the Sabía que assignment. claro, que ella sabía que la corona dependía de ella y se aprovechó de todo eso para construir un relato que minimizara su participación y la presentara todo, o sea, y la presentaría como la víctima del marido también. El detective Carrie Smith explicó que en ese momento la policía no tenía demasiada evidencia sólida contra Paul, así que todo eso que pasó, que ellos le hicieron caso a ella y no le dudaron nada, está bien porque eso lo justifica y eso es importante. No Ya tú entiendo. sabes. Eso valía la pena si era para eso, que dejen el show, que eso no es nada. Mamá, Eso no es nada. Tranquilo, Bobby. tranquilo, porque no fueron las hijas de él. El 17 de mayo del 93, los investigadores regresaron a la casa de Paul y Carla para buscar más evidencia física, pero amiga, en esta ocasión, Carla fue con ellos. En- y realizaron un recorrido por la casa explicando cómo estaban distribuidas las habitaciones y qué había ocurrido en alguno de esos espacios. Hay un video de esa visita y esa tipa está burlada del sistema. No. Ella fue vestida con uniforme de colegio como una adolescente, como para ponerse la misma categoría de víctima que las otras dos. Ah, pero la representó Johnny Ella Cochran. No, que esa gente son chambra todito delante de esta. Wow, ella estaba, mi amor, redecorando la vaina con fotos de su... Así es. Ajá. ¿Qué? No, 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 no. Ella en el recorrido, ella empieza a preguntar de los muebles si se le dañaron los muebles, si le dañaron muebles en lo que estaban buscando. De que, ay, En una cuidado. ajá, en un pasillo como en el sótano, ella dijo, vio un libro en el piso y dijo, ay, ¿me puedo llevar ese libro que mi hermana no quiere? Y el tipo le dijo, claro que no, déjalo ahí. What? De que, ay, mira, mi libro favorito. Una Ay, yo lo loca. O estaba sea, leyendo. No, después no que puede analizan ser. este video, muchas personas, bueno, más adelante, definitivamente, eh, hay una... Hay un comportamiento raro en ella, un comportamiento frío. Se le nota que calcula todo. Ella es una loca desde el Ella, principio. sí, ella terminó, dijeron en el documental, varias personas especialistas, que ella terminó incorporando esta narrativa a su identidad de verdad. O Ah, sea, ella que estaba yo rodeada te de... iba a decir, se lo cree. Claro. Dijo esa mentira tanto que ya se lo creyó. Como ella estaba rodeada de especialistas que la trataban como una víctima de violencia extrema y ella leía muchísimo libros de mujeres maltratadas, ella comenzó a presentarse cada vez más como esa persona, como la víctima completamente sometida por su esposo y ella, ya ese era su personaje para siempre. A todo esto la cinta está en guardada todavía. La fiscalía ni siquiera sabía que existían todavía. Y como Carla era su única fuente de información, tú sabes, la querían cerca. Así que aquí viene otro giro. A ver. In a shocking turn of events, ¿Qué? Even more so. la corona le ofreció un plea deal a Carla, mana. No. Agárrate Se de la acabó este silla ahora. episodio ya. Agárrate de la silla ahora. Claramente, todo el mundo, o sea, ahí estaba todo el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo le están ofreciendo un plea deal a una persona que él, sin saber, o sea, sin evidencia de lo que pasó de verdad al final, porque ella te está hablando, pero tú no tienes que creerle? O sea, entiendo que le quieran sacar la información, pero no quiere decir que tú solo tengas que estar creyendo. Pero bueno, em, la excusa de ellos que fue que no tenían la cinta, que si yo qué, entonces había que asegurarla a ella. El trato era el siguiente, amiga. A ver. Carla se tenía que declarar culpable. 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 Ole, ole. Ah, ole, De, culpable mi arma.
Ella tenía que declararse culpable de homicidio involuntario o manslaughter por las muertes de Kristen y Leslie, a cambio de recibir una sentencia más benévola. Independiente. Aquí viene la frase que a mí me dejó así, la peluca me salió volando. Ajá. La sentencia iba a ser benévola independientemente del nivel de participación que hubiera tenido en los crímenes. ¿Tú has visto al No. diablo? Ok, pero dime algo. Y el problema era que en verdad las autoridades no sabían todavía la magnitud de su implicación. Pero. Como ellos no sabían que ella había matado a la hermana, eso no formó parte del lío. ¿O sí? La condena acordada fueron 5 años por la muerte de Kristen, 5 años por la de Leslie y 2 años por la de su hermana. Por la de su hermana. Pero ellos, Ajá. yo pensaba que ellos no sabían de la hermana. Ella se lo dijo. Ah, ella le dijo, ok. Acuérdate que Ella ella le le dijo, dijo, pero no le dijo toda la parte. ella no le dijo, exacto, ella no le dijo que ella la Yo drogó no puedo voluntariamente. Ella no le dijo que ella también la agredió sexualmente. Y fue que la que le dio la droga que la mató. What? Ella dijo que le puso la cosa de lejito y que todo fue, y que fue él que la violó y todo. Lo que yo te conté ahorita fue lo que se ve en la cinta de verdad. Ella no le dijo que ella se lo a su hermana ni nada de eso. La decisión provocó una indignación grandísima. Para muchos resultaba difícil aceptar que la muerte de su hermana se tradujera en apenas 2 años adicionales en una condena, que ya de por sí está del diablo. Y para empeorar las cosas, Yo estoy mal aquí. No puedo cerrar la boca. para peor, ella nada más tenía que cumplir 4 años y después podía pedir libertad condicional. No, pero... Señor, más de ahí le dieron al que se robó el salame. Este acuerdo hoy en día es visto como el peor acuerdo de la historia judicial canadiense, porque como tú haces un acuerdo sin saber la magnitud de la implicación de esta señora. Una pregunta. Indíqueme. ¿Qué dijeron sus padres de ese acuerdo? ¿Estaban vivos Tú todavía sabes, en ese momento? estaban vivos, pero esas personas no participaron en nada. Ni hablan de eso ni nada. Qué Con toda, horrible. yo no me quiero ni imaginar de verdad. Sí, porque usualmente a las familiares de las víctimas se le da participación sobre el acuerdo y tienen la oportunidad, por lo menos en los estados, tienen la oportunidad de ir y expresarse, pero wow. La siguiente vez que Carla apareció en público fue durante el juicio de Paul Bernardo. Sin embargo, o sea, luego del... Eso fue más adelante, obviamente, pero cuando se hace el pre-deal con ella, el acuerdo, también un magistrado emite una orden judicial que prohibía divulgar los detalles del acuerdo al que se había llegado con la fiscalía, perdón, y el alcance de su participación en los hechos, prohibido a los medios y a la prensa. Okay. Los medios podían informar que había sido condenada y cuál era su sentencia, pero no podían explicar cómo ni por qué se había llegado a ese trato. O sea, la prensa sabía, no es que no sabían, porque al final todo se sabe, pero no podían publicarlo ni hablar de eso nadie, ningún periódico, ningún noticiero, nadie. La fiscalía tenía un equipo de personas monitoreando eso. Y al mismo tiempo el público en general sí se estaba quejando cómo es posible que después que está todo el mundo tan invested, que gente dando pistas y vaina, nosotros no nos den ninguna información. Claro. El gobierno, bueno, la corona defendió la decisión argumentando que existía una preocupación muy seria. Si todos los detalles del acuerdo con Carla salían a la luz antes del juicio de Paul, se podría alegar que ya no tendría la posibilidad de recibir un juicio imparcial. Pero, repito, no nos adelantemos al juicio de Paul.
El 18 de mayo del 93, las autoridades presentaron los cargos formales ya contra Paul Bernardo por los asesinatos de Kristen French y Leslie Mahaffey. Los cargos eran, bueno, 2 cargos de asesinato en primer grado, 2 de confinamiento ilegal, 2 de secuestro, 2 de agresión sexual agravada y un cargo por ultraje a un cadáver relacionado con el cuerpo de Leslie Mahaffey. Sin embargo, el 8 de septiembre de 1994, 8 meses antes del juicio de Paul Bernardo, cuando todo el juicio estaba listo y todo, otro giro, amiga, que retrasó el ¿Cuál es el proceso. giro? ¿Qué pasó? El abogado defensor Ken Murray dejó de Se representar murió. a Paul. Ay, Dejó de representarlo. En ese momento las razones no podían hacerse públicas debido a las restricciones legales que el juez había implementado, pero por lo que no se sabía si había renunciado o si Paul lo había votado. ok. Pero luego, obviamente, sí vino más información con el pasar del tiempo, que después de consultar con autoridades legales y con el organismo que regula, bueno, el ejercicio del derecho allá en Canadá, Murray recibió la instrucción de entregar las cintas a otro abogado. Durante todo ese tiempo había mantenido las grabaciones, como dije, ocultas. En total, Ken Murray conservó esas cintas durante aproximadamente 15 meses. 15 meses en los que una de las pruebas más importantes del caso permaneció fuera del alcance de los investigadores. Solo un pequeño grupo de abogados, como dije, sabía que existían. Tras la salida de Ken Murray, Paul Bernardo contrató a John Rosen. John Rosen es básicamente Johnny Cochran, pero John Rosen Pero es tan versión duro, porque Canadá. está vivo, tiene como 80 años, pero es tan duro que nada más cogía caso de homicidio y le dicen Mr. Murder. Nice. Ya tú sabes. Es un abogado muy reconocido en Canadá. Cuando los periodistas le preguntaron si el cambio de abogado era simplemente una estrategia para retrasar el proceso, él fue muy tajante, aseguró que Paul no tenía ninguna responsabilidad en lo ocurrido y que de hecho estaba cansado de esperar el proceso, o sea, que iniciar el proceso de juicio. Como parte del relevo, Ken Murray entregó finalmente el expediente del caso, incluyendo las famosas cintas de video, para... Obviamente no tenía de otra, tenía que hacerlo. Se la entregó a John Rosen y John Rosen contó, cuando sacamos los mini cassettes y empezamos a ver el contenido, aparecían Leslie Mahaffey y Kristen French. Era evidente que habían sido secuestradas y retenidas en esa casa. Las imágenes mostraban cómo eran agredidas sexualmente. Rosen explicó que a pesar de haber trabajado durante décadas en algunos de los casos criminales más brutales de Canadá, nada lo había preparado para lo que vio en esas cintas. Él dijo que no importaba cuántos casos horribles hubiera llevado antes, eso es diferente porque lo estabas viendo suceder con tus propios ojos. Confesó que las imágenes lo afectaron profundamente. Él dijo: se me llenaron los ojos de lágrimas, me tuve que levantar, salí de la habitación, fui al baño, lloré unos minutos, me eché agua en la cara, como que traté de recomponerme y regresé y dije: ya, está bien, vamos a trabajar. Y dijo que era la única manera como de seguir adelante y como... Después de ver el contenido de las grabaciones, John Rosen entendió que ya no había margen para ocultarlas. Se reunió con Paul y le dijo: voy a entregar las cintas a la policía independientemente de cuál sea el resultado. Las grabaciones fueron enviadas de inmediato al laboratorio forense de la policía. Ya a este punto habían pasado 17 meses que las cintas estaban ocultas. Y faltaban unos meses todavía para el juicio. Y por primera vez los investigadores y la corona pudieron ver con sus propios ojos el contenido de esas cintas. Hasta ese momento la fiscalía había construido su caso considerando a Karla Homolka como una mujer maltratada, una víctima de Paul Bernardo que había actuado bajo su control. Pero las cintas contaban una historia, como ya he estado hablando, completamente diferente. Mostraban a Karla no como una víctima pasiva, sino como una participante activa, una manipuladora y una cómplice en los crímenes. Y les quedó claro que la versión de Karla durante las negociaciones del acuerdo con la fiscalía estaba llena de omisiones. Es que yo no... ¿Cómo tú le crees y punto? Y le hacen sin saber de verdad. Yo no puedo. Ella había minimizado su participación en la muerte de Tammy. También había
ocultado el verdadero alcance en su intervención en los ataques contra Kristen French y Leslie Mahaffey. Pero adivina qué, amiga. ¿Qué? Otro giro. No, pero esto tiene muchas curvas. Mientras los investigadores estaban revisando las cintas, encontraron un fragmento completamente desconocido que claramente ella tampoco contó. En esas imágenes apareció una escena que Carla ocultó, sí, un segmento en el que ella y Paul agredieron sexualmente a una chica que también habían drogado. Y esa chica ni era Tammy, ni era Kristen, ni era Leslie. La chica se le conocía como Jane Doe y se mantuvo así porque ella está viva y entiendo que no quiso que revelaran su identidad. Cuando la policía comenzó a investigar lo que realmente había ocurrido en el caso de Jane Doe, hizo un descubrimiento que ahí fue que se terminó de derrumbar la imagen de la Carla. Según las pruebas, Carla secuestró a Jane Doe hasta su casa y no era una desconocida, era una amiga de ella. Y por iniciativa propia, Carla la sedó para que Paul Bernardo pudiera agredirla. Las cintas no dejaban espacio para interpretación. Hay una imagen en particular que impactó profundamente a los que la vieron. Después de la agresión, cuando Carla levanta la mirada, y ese fragmento lo ponen, solamente ya la mirada de ella, es una cosa desconcertante la mirada de esa tipa, los ojos de esa tipa, es una cosa inquietante. Es una loca. Ella está más loca que él. Sí, claro. Que ella fue la que lo habilitó para hacer todo eso. Sí. Esa fue la Ghislaine Maxwell. Ella, bueno, antes de estar con ella estaba en su violaciones, pero... Sí, pero... Ella no ayudó. Ella mató a su hermana, ¿qué tú quieres que te diga? Gracias. No hay más nada que decir. Una mirada vacía, o sea, un rostro sin emoción, para nada. Esta cinta cambió en el panorama totalmente. De un momento al otro, la corona se encontró frente a un dilema. El juicio contra Paul Bernardo estaba aproximándose. Después de todo este tiempo de preparación, descubren que su principal testigo les habló mentira, que había ocultado parte fundamental de su participación en los crímenes, y la pregunta era si rompían el acuerdo con Carla o no. Desde el punto de vista moral, lo que todo el mundo esperaba era como que sí. Claro. Pero desde el punto de vista estratégico, la situación no era tan fácil, dicen ellos. La corona podía presentar nuevos cargos contra Carla por delitos como agresión sexual, administrar sustancias incapacitantes o privación ilegal de libertad. Sin embargo... Y obstrucción de la justicia, ¿no? Bueno, me imagino que sí, no lo mencionan, pero entiendo no que sé. para mí, Canadá, para mí son aplica. días. Sí, claro. Exacto, para mí aplica. Sin embargo, si hacían eso, significaba destruir la credibilidad de la misma persona sobre cuya declaración descansaba gran parte del caso de Paul Bernardo. Y si decidían no hacer nada, tendrían que seguir presentando al ante el jurado como su testigo estrella, aun sabiendo que no había contado la verdad. Ese era como el dilema que yo tenía. Las cintas demostraron con claridad la participación de ambos en las agresiones sexuales, pero había un detallito. En las cintas por ningún sitio se mostraba imágenes del asesinato ni de Kristen ni de Leslie. Okay. O sea, que Entonces, ellos la para necesitaban conseguir a ella. Igual la necesitaban porque ella estaba ahí. Y para una condena de asesinato en primer grado, sí, dependían de ella. Bueno. La prioridad era obtener una condena por asesinato en primer grado. Así es, que quilombo. Su prioridad era su condena de asesinato en primer grado, y al final tomó la corona la decisión que muchos consideran también muy polémica, y era mantener intacto el acuerdo y seguir utilizando a Carla como su principal testigo contra Paul Bernardo. Ella pudo haberlo hecho y terminando ese juicio decirle: ven mamá, que ahora vamos a hablar tú y yo.
por habladora. Pero no sé, son una bola de estúpidos. Yo no me explico. Wow. A partir de ese momento, ya el problema para la fiscalía no era solo demostrar la culpabilidad de Paul, ahora también era convencer al jurado de que Carla seguía siendo una testigo creíble. Bueno, pero tenían Y los videos. como ¿ya? diablo... Ajá, pero igual, ellos tenían que, el jurado tenía que verle a ella como alguien a quien podían creerle. Igual lo de los Sí, asesinatos. lo de las otras Ese es el dos. lío. La fiscalía necesitaba cómo reconstruir esa imagen para el jurado. Entonces contrataron a un psiquiatra estadounidense, el doctor Hatcher, que fue desde California, of all places, a evaluar a Carla. Y su testimonio ofreció una explicación que resultó clave en la estrategia de la acusación. Este lo llevó la corona. Según él, Carla sufrió un trastorno relacionado con el trauma que le había provocado pérdidas de memoria, quedó loca, y episodios de amnesia asociados al trastorno de estrés postraumático. Esta evaluación permitía sostener que Carla no había ocultado deliberadamente ciertos hechos a la policía, sino que simplemente no podía recordarlos con claridad debido al impacto psicológico de lo que había vivido. Y con esa explicación, la corona intentó preservar su credibilidad como testigo principal. La idea era presentar las contradicciones y omisiones en las declaraciones no como mentiras intencionales, sino como resultado de un trauma severo que afectaba a su memoria. Pero que son unos charlatanes. Eso es lo que legalmente se llama a stretch. Son fuertes. En lo que la corona reforzaba esta imagen de Carla como la víctima traumatizada, la defensa de Paul Bernardo presentó una contrarrespuesta. Ellos contrataron al doctor John Bradford, un reconocido psiquiatra especializado en conductas sexuales desviadas y homicidios con motivación sexual. Tras revisar las cintas de video, Bradford llegó a una conclusión completamente distinta al experto de la corona. Sorpresa. Obvio. Según él, las grabaciones mostraban con claridad que Paul Bernardo y Carla actuaban como una pareja criminal. Por otro lado, el doctor Hatcher, el psiquiatra traído desde California, como dije, sostenía que Carla padecía el síndrome de mujer maltratada y que el trauma le había provocado, como dije, episodios de amnesia disociativa, lo que explicaría por qué afirmaba no recordar algunos hechos. Pero Bradford no estaba de acuerdo. Desde su perspectiva clínica, nada de lo que él ve en las grabaciones respaldaba esta teoría. Si ella hubiera tenido que, él dijo, si hubiera tenido que declarar ante el tribunal, habría dicho que el comportamiento de Carla en los videos no era compatible con un estado de amnesia disociativa. Simplemente no tenía sentido, siguió diciendo Bradford. Además señaló una contradicción muy lógica, o sea, en verdad, Carla fue capaz de recordar con gran detalle numerosos aspectos relacionados con todos los crímenes con Kristen French. Sin embargo, decía no recordar específicamente el episodio de Jane Doe. Claro. El que fue ella que la secuestró voluntariamente y Paul ni se lo pidió. Y se Y la guardó para que recordaba no fuera para allá. aspectos del homicidio de su hermana, pero no otros De su aspectos. hermana. O sea, era selectiva la Exacto. memoria. Ajá. Por favor. Gracias. Por eso para Bradford resultaba muy conveniente que ese fuera justamente el episodio como que ella no recordaba. El que propició ella desde cero. Su opinión chocaba con toda la versión que le había dado la corona y alimentaba aún más el debate sobre el verdadero papel de ella en todo esto. Pues vamos para el juicio. El juicio va a ser un resumen bien rápido porque, ¿verdad? Pudo haber sido un episodio aparte, pero bueno. Bueno, vamos a darle rápido. Primero levantaron la prohibición de la prensa y ahí se empezó a enterar el pueblo de todo. Y ya tú sabes, la gente histérica. Antes del juicio, el 30 de marzo, la fiscalía presentó una acusación
que cancela la audiencia preliminar de Paul Bernardo y lo manda directo a juicio por los cargos de asesinato. El 4 de mayo se declara inocente de 9 cargos. Justo antes de que arranque el juicio se levanta la orden de publicación, como dije, que había mantenido en secreto para el público los detalles del juicio de Carla, o del acuerdo de Carla, 2 años antes. El 18 de mayo del 95, te dije que al mismo tiempo que el otro casi, o bueno, sí. Sí. El fiscal Ray Houlihan abre pintando a Paul Bernardo como un sádico sexual que golpea y chantajea a Carla y que estranguló a French y Mahaffey con un cordón eléctrico. El 31 de mayo, el jurado empieza a ver los videos de las agresiones contra French, Mahaffey, Tammy Homolka y una chica, bueno, la Jane Doe. Un mes antes, las familias de French y Mahaffey habían pedido que esas cintas se mostraran solo al jurado y a funcionarios de la corte, pedido al que se opusieron 3 periódicos. Aquí el trasfondo le da peso, bueno, esas cintas a unos temas legales, esas cintas casi no llegan a existir para la corte. El primer abogado de Bernardo, como dije, las tenía básicamente guardadas. Los mismos fiscales dijeron después que jamás habrían aceptado el trato de inmunidad con Carla si las hubieran visto, porque ahí quedaba grabado que ella no era ninguna víctima, ella es la agresora también. El 19 de junio testificó Carla. Declara que Paul la sometió a golpes hasta someterla por completo y que finalmente lo vio estrangular a Mahaffey y a French. El 13 de julio vino la defensa. Rosen cierra su contrainterrogatorio alegando que French en realidad murió asfixiada mientras Carla la golpeaba con un mazo. Carla lo niega. Yo no lo dudo. Aquí personalmente. Obvio. Esa es la jugada central de toda la defensa, cargarle a Carla la responsabilidad directa de las muertes. Claro. Y el 14 de agosto la fiscalía cerró. Después de 58 días, la fiscalía cierra su caso tras interrogar 85 testigos. Jesus Christ. Del 15 al 21 de agosto, Paul Bernardo testificó. Él se sentó como único testigo de la defensa durante 6 días. Admite el secuestro y la violación de ambas chicas para saciar lo que llamaba una vida sexual fuera de control. Sostiene que las mujeres fueron accidentales y termina apuntando el dedo hacia Carla como la verdadera ejecutora de sus muertes. Yo vuelvo y repito, él es un azaroso, pero no dudo que haya sido Carla que la haya matado. No. El 1 de septiembre del 95, el jurado, 8 hombres, 4 mujeres, tarda solo 7 horas en declararlo culpable de todo, unánime, ignorando el pedido de la defensa de bajarlo a homicidio culposo. Paul Bernardo escucha de pie, sin expresión, mientras las familias se abrazan y lloran detrás de él. Le ofrecen la palabra y él lo rechazó. El juez Patrick Lasage lo condena a 2 cadenas perpetuas concurrentes sin parole antes de 25 años, más la designación de delincuente peligroso, la etiqueta más severa del sistema legal canadiense. Rosen dice estar decepcionado pero no sorprendido y anticipa una apelación, pero eso no, yo creo que no pasó. Entre el 95 y el 2013 en Kingston Penitentiary lo meten en segregación por su propia seguridad, pero ni así se salvó. En el 96 otro interno lo golpeó en la cara al volver de la ducha. En junio del 99 5 convictos intentan tomar por asalto su sector y un escuadrón antimotines tiene que usar gas para dispersarlos. En el 2006 el Toronto Star revela que Paul Bernardo admitió haber agredido sexualmente al menos otras 10 mujeres, la mayoría en 1986. Un año antes de que arrancara oficialmente la racha atribuida al violador de Scarborough, ya tú sabes. Las autoridades sospechan que también está detrás de una serie de violaciones en Amherst, New York, y del ahogamiento de una chica llamada Terry Anderson en St. Catharines, pero él nunca lo ha reconocido. Ese mismo año da una entrevista desde la cárcel donde se presenta como hombre reformado, un buen candidato para libertad condicional. En el 2008 se vuelve elegible para pedir libertad condicional anticipada frente a un jurado bajo la llamada cláusula de esperanza remota,
disponible porque cometió los asesinatos antes de que se reformara esa ley en el 97. No la usa. En septiembre del 2013 lo trasladan a Mill Haven, donde sigue segregado del resto de los demás. En noviembre del 2015 se publica solo en Amazon un libro, A Mad World Order, un libro escrito por él, una novela violenta de 631 páginas. Dios mío. Para el 15 de noviembre ya figura entre los más vendidos de la plataforma hasta que la indignación pública obligó a Amazon a retirarlo. Que la gente son Entonces, enfermos, ¿eh? Salud. El 17 de octubre del 2018 fue la primera vez que la aplicó para parole. El 22 de junio del 2021 y de nuevo en el 2023 lo mudaron de cárcel. Consiguió que lo trasladaran a la Macasa, una prisión de mediana seguridad en Quebec, que mucha gente se quejó de eso. La noticia se filtró sin que nadie lo anunciara oficialmente. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, exige que despidan al jefe del Servicio Correccional de Canadá. El ministro federal de Seguridad Pública, Marco Mendicino, ordena revisar la decisión. El 20 de julio, la comisionada del Servicio Correccional sale a explicar en una conferencia de prensa que el traslado fue sólido a la luz de una nueva ley. 6 días después, Mendicino es sacado del gabinete en una remodelación y buena parte de la prensa canadiense lo conecta directamente con la polémica de Paul Bernardo, ya tú sabes. Y el 26 de noviembre del 2024, ya desde la Macasa, pide parole por tercera vez. Primero le niegan a las familias de las víctimas el derecho a asistir en persona por razones de seguridad, decisión que la Junta terminó revirtiendo. En la audiencia le preguntan qué lo llevó a cometer sus crímenes y cuenta que a los 16 años se enteró de que el hombre que creía su padre biológico no lo era, que su padre biológico lo rechazó y que su padre adoptivo lo odiaba por ser hijo de su rival. Girl, come on, pero la usurpadora. Una de sus víctimas habla por primera vez en una audiencia. Así dice que no muestra remordimiento ni compasión y recuerda la noche que pensó morir con un cuchillo contra la garganta. El propio trabajador social del caso admite que se ha portado bien en la Macasa, pero cree que sobreestima su progreso y subestima el riesgo. Así que por tercera vez se le negó la libertad a este señor. Y mi gente, esto fue todo de los asesinos Barbie y Ken, que se les puso así porque eran dos personas jóvenes y rubias Sí, que bonito, resemblan, ¿no? exacto, resemblan a estas dos figuritas de la cultura pop. Y nada, Wow, gracias por este caso lleno de twists and turns. giro hay. Wow, qué fuerte. Pero nada, mi gente, hagan lo propio. Gracias por la sintonía. Y volvemos en la próxima con más de Popcorn Files. Bye. Si te gustó este episodio, ayúdanos a seguir investigando, dejando tu comentario y siguiéndonos en Spotify, YouTube o en tu plataforma de streaming favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los casos más impactantes. Y si te quedaste con deseos de un chin más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/popcornfiles para contenido exclusivo, episodios extra y material inédito. Nos encanta compartir este viaje contigo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra familia Popcorn Files. Hasta la próxima.